Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones Poderosas. Mi nombre es Lina Méndez y hoy estamos con una invitada muy especial que tiene un testimonio de vida poderoso este testimonio se llama De la ansiedad a la alabanza. Anita, bienvenida. Hoy nuestra invitada se llama Anita Petro y estamos felices de que estés aquí. Ay, gracias Lini por la invitación. Muy honrada y bendecida por estar acompañándote hoy. Ay, gracias. Anita, bueno, yo sé que tú has vivido unos procesos de ansiedad muy, muy fuertes. Sí. Me gustaría preguntarte, ¿cómo se manifestaba esa ansiedad en tu día a día? Bueno, mira, yo creo que para responderte de esa pregunta tendría que remontarme a cuando tenía, no sé, 5, 4 años, que es como lo que yo tengo más vivido en mis recuerdos. Desde que tengo uso de razón, yo tengo pensamientos ansiosos, por así decirlo. Entonces, los pensamientos siempre estaban en el día a día, en el día a día. Todo el tiempo tenía una necesidad por anticiparme a lo que venía o a lo que vendría al día siguiente. Entonces, siempre de niñita, no sé, las tareas para mí se convertían en una carga demasiado pesada, demasiado opresiva en mi mente, algo tan sencillo como que por lo menos mi mamá me dijera, mira, ves a la tienda y ves, ayúdame a comprar algo. Mi mamá sabe que el significado de mandarme a hacer algo era una cosa impresionante. Yo lloraba, le decía que no porque temía que algo me pasara mientras iba a la tienda a comprar algo. O si de pronto estaba haciendo algún ejercicio que demandara la presencia como de varias personas o que yo fuera como el centro de atención en ese momento, para mí era un complique, en mi mente era un complique. Que si íbamos a Coveñas o si íbamos a la playa o si íbamos a un viaje, yo no dormía toda esa semana. Es algo muy común en los niños que pase, pero Sí. para mí se convertía prácticamente en una obsesión como por pensar qué me va a pasar y no era como de la dicha en ir, en estar con mi familia, en que lo iba a disfrutar, sino en qué episodio malo podría suceder allí. Y te estoy hablando cuando tenía 7, 6, 5 años de edad. ¿Y por qué crees tú que se daba esto, o sea, tan pequeña? ¿Tienes algún recuerdo o ya has hecho procesos de sanidad que te han hecho descubrir por qué desde niña o de pronto cuando tu mami estaba embarazada, algo, o sea, Sí, Dios te ha revelado algo? sí, la historia de cómo mi mamá, pues, me concibió, pues, ellos estaban casados, pues, por la iglesia, no existía como que un matrimonio disfuncional. Yo tuve a mis 2 papás, pues, presentes de cierto modo, em, pero digamos que hubo ciertos abusos, cuando yo era muy pequeña, no los recuerdo para nada, pero esto, pues, mi mamá, cuando yo, crecí, cumplí la mayoría de edad, mi mamá, pues, estuvo contándome que sucedieron cosas, y eso a mí me dio como mucha luz y Claro, empecé como a entender en ese momento qué era lo que me estaba pasando y por qué claro. venían ciertas cosas a mi vida. Pero la verdad es que de niña yo estaba muy desconectada de lo que me había pasado aún más pequeña. Entonces, pues sí, o sea, realmente no tengo como conciencia de qué propiamente fue lo que me No, sucedió, ya ahí está la pero sí, respuesta. Imagínate si hubo un exactamente. abuso, Sí, pudo haber sido sí, pudo eso. haber sido Claro, eso. Mi papá, pues, tu es una persona, indefensa. sí, yo a mi papá lo amo, lo adoro. Mi papá fue un hombre que siempre es un hombre que se preocupa muchísimo por nuestro bienestar. Siempre estuvo trabajando como un loco por darnos a nosotros lo mejor que él pudiera ofrecernos, pero a raíz de su trabajo, yo muy poco, pues, compartía con él en la casa y quizás eso también También pudo pudo haber haber como sido, claro. provocado de pronto cierta desprotección, como, no sé, como que yo me Inseguridad, de sintiera pronto insegura, sí, insegura, sí. claro. Anita, ¿cómo sentías tú internamente en la medida en que fuiste madurando? ¿Cómo sentías tú esa ansiedad? Uy, no, o sea, yo, como te digo, desde chiquita.
La sentía en Ajá, cosas muy tontas, entre ajá, comillas, como el colegio, las responsabilidades escolares, que mi mamá me mandara a hacer algo, pero cuando yo fui creciendo, esa ansiedad se fue disparando. Hay algo que a mí me pasó, creo que eso fue en el año 2010. No, mentira, fue en el 2009, algo así. eh, yo estaba en la universidad, eh, esperando para irme a la casa. Todavía ni siquiera había entrado a la universidad, estaba como en un curso de inglés y era de noche. Y yo veía cómo la gente pues se cruzaba la calle como la carretera, porque era la Universidad de claro, Córdoba, claro. y se cruzaba la carretera sin mirar a un lado y yo estaba ahí uy, no, qué irresponsable. O sea, estaba pensando muchas cosas cuando veía a los chicos y de repente un carro embistió a una chica que estaba cruzando la carretera. La chica prácticamente cayó muerta, y sorpresivamente, o sea, eso fue demasiado rápido, pero yo todo como que lo veía en cámara lenta, no sé si suele pasar así, pero ella cae y cae prácticamente al lado mío, o sea, muy cerca a mí, y yo quedo en estado de shock. A mí me tienen que rodar, yo no hablaba, yo no modulaba palabras, yo no decía nada. Lo primero que hago es llamar a mi mamá y mi mamá me dice que me quedara quieta. Fueron unas personas muy conocidas a recogerme porque eso pues obviamente causó mucho caos, en la vía. De hecho, por eso está el puente allí, porque allí pues Mm, sucedió eso y pues tomaron medidas, pero desde ese momento, esa situación traumática me elevó esa ansiedad a su máximo nivel. Entonces yo ya no era solamente como que con cosas que podía controlar, digamos, esa ansiedad estaba muy encerrada en quizás lo que yo, en responsabilidades, en situaciones muy específicas y digamos que de una forma u otra yo lo controlaba, pero ya cuando sucede este episodio en mi vida, yo no puedo ya hacerle frente a eso y se me desborda por completo. Yo no podía estar sola, yo empiezo a tenerle un temor, un pánico profundo a cruzar la calle. No podía estar, no sé, después de ciertas horas de la noche ya me empezaba a dar miedo, me empezaba a dar una angustia horrible, me sudaban las manos, hiperventilaba, o sea, eran muchas cosas y yo dije, me estoy volviendo loca, pero yo no se lo decía a nadie, sino que empecé como que a adoptar ciertas maneras para poder controlar y empezar como a tomarle como control, por así decirlo, sí, de esas situaciones. Entonces, que me iba con una amiga, que usaba a alguien como un bastoncito para que pudiera como seguir realizando mis actividades, ¿sí me sí. entiendes? Entonces, poquito a poco yo como que empecé a también controlar eso, pero llegó un punto en el que ya eso mi mamá se dio cuenta, mi papá se dio cuenta, o sea, la gente que estaba muy cerca de mí empezaba a notar eso, que yo estaba descontrolándome, que a mí, me daba como por agarrarme, por, no sé, era como Muy pellizcándome a ver si yo fuerte. estaba aquí, como si era como una irrealidad que yo estaba viviendo. Y yo estaba en la iglesia, yo cantaba, yo tocaba el piano y justamente en esos momentos, no sé, el sentirme como vista por todos me empezaba a dar ansiedad. Y obviamente la gente se empezó a dar cuenta. Los que me Claro. conocían muy bien sabían que algo me estaba pasando. Y es como la primera vez en la que mi mamá me dice, vamos a llevarte al psicólogo. Porque tú dentro de ti, o sea, pensabas en que no querías que nadie supiera. Yo tenía una vergüenza horrible. Y yo siento que esto le pasa a Ok. mucha gente. Yo creo que a todos los que sufrimos de Mm, ansiedad, de cierta manera, sentimos una vergüenza a vernos expuestos ok. ante la sociedad porque, la ansiedad siempre es sinónimo de debilidad, de que tú no puedes contra una situación, de que tú no puedes contra lo que estás pasando en ese momento y como la gente lo ve tan cotidiano, tan normal. ¿Cómo así que tú no puedes cruzar una calle, Ana? ¿Cómo así que tú no puedes estar tocando el piano si ya tú lo hacías antes? ¿Pero qué te pasa? ¿Estás loca? Entonces todas esas cosas empiezan de una forma u otra a entrar en mi cabeza, en la mente de uno y empiezan a jugar un papel de acusación. Y ahí es donde el enemigo empieza como a decirte, oye,
lo mejor es que esto lo aprendas a manejar tú, porque si buscas ayuda, entonces te vas a ver más expuesta. Si vas al psicólogo, entonces eso, Qué ¿cómo lo van a ver? mentira. Total, Ay, qué total, mentira del pero enemigo, aún así mi mamá me llevó, aún tremendo. así mi mamá Cuando me ya se dio llevó cuenta, cuando pero lo se dio viviste sola cuenta. mucho Sí, tiempo. lo viví sola 18 años. 18 años porque fueron los primeros 18 años de mi vida, o sea, yo a los 18 me empieza a suceder lo del accidente Ajá. y yo, es más, ahora que me acuerdo, mis papás me cuentan, porque eso tampoco está en mi memoria, de que muy pequeña, muy chiquita, muy bebé, ellos sufrieron un accidente. Iban en un vehículo y el vehículo se accidentó. Entonces, Okey. no sé, eso queda tan en Claro, el en tu inconsciente cuerpo allí, que en la al memoria. momento de yo ver el Claro, accidente ya grande, como que no sé si eso trajo a claro. mi memoria y empezó a despertar muchos recuerdos que estaban ahí. Okey, okey. ¿Cómo eran tus emociones? O sea, ¿cómo eran tus emociones en ese momento? O sea, ¿qué hacías? ¿Cómo eran tus emociones? Al momento de detonarse la ansiedad, Sí, en ese en ese proceso que tú proceso, viviste de ansiedad, o sea, o esos pensamientos constantes que tú dices, mira, a mí se me venían siempre, era este pensamiento y esta emoción, acompañada de esta sí, emoción. mira, la ansiedad siempre es como un pensamiento que reverbera en la mente de la persona. Nunca se sale. O sea, la ansiedad es el miedo al miedo. Entonces, yo constantemente estaba pensando en el miedo. Como que, por ejemplo, me salía un viaje y yo enseguida decía: "Ah, que no me dé ansiedad". O sea, era lo primero que se me venía a la Exacto. cabeza. No era como que, ay, qué chévere, no era disfrutar, era anticiparme con sufrimiento a lo bueno, a la bendición que Dios podía entregarme en ese momento. Sea algo bueno que me pasara o algo regular o algo malo, yo siempre lo iba a ver, O sea, estabas cautiva en el sí, miedo, una cautiva en el miedo que no cautividad. podía disfrutar las bendiciones de Dios. Yo no podía disfrutar de la vida, yo no podía, y sabes que siempre yo me mostraba muy tranquila, muy serena, o sea, Te no ponías esa sé. máscara como, no, Yo todo estoy segura bien, que todo. muchas personas que de pronto me conocen, escuchan esto y van a decir: "¿Cuándo te pasó Sí, eso?". yo Porque que la te verdad veía, yo, ¿cuándo sí, te yo lo pasó? tapaba muy bien, yo Claro. lo ocultaba muchísimo, era muy buena mintiendo, ¿sabes? Era demasiado buena poniendo máscaras. Entonces, yo por Pero por fuera, dentro te estabas sí, mis ahogando, emociones literalmente. eran una, mejor dicho, eran un río, un mar de sentimientos negativos y justo cuando todo eso pasaba, obviamente sí hay ciertos signos que pues se repiten en las personas, como por lo menos empiezan a mis manos, ya empieza como a Ah, volverse físico ya en lo todo fisiológico lo que está empieza a aquí. experimentar. Entonces me sudaban las manos, hiperventilaba y esa sensación me causaba irrealidad, que ya es como el punto ya más fuerte donde literal ya empieza uno a desesperarse, porque la irrealidad es dónde estoy, quién soy, es como qué hago aquí, cómo salgo de esto. Pero eso es en cuestión de segundos, en cuestión de segundos. Uno piensa que nunca se va a acabar el episodio de ansiedad. Y lo más loco es que científicamente está comprobado que eso no puede durar más de 3 minutos, de 3 a 5 minutos. Pero yo lo veía eterno. Yo no podía salir. Ok. Sí. Cuando tú ahorita decías que de pronto tu papá por estar ocupado en su trabajo y tú dices, a mí me hizo falta esta parte, ¿cómo empiezas tú a conocer ese Dios Padre y empiezas tú a refugiarte en Él? O sea, ¿cómo empiezas tú a como a reconocer, sí, a Dios desde la paternidad que de pronto tú en ese momento, porque yo sé que es muy importante la presencia de un padre en la vida de una Sí. mujer, es Ujú. muy importante, Sí. A pesar de que mi papá siempre, con el que amor que lo ha siempre estuvo, caracterizado, él ajá, siempre quiso mostrarse eh, a-
como presente, como, pero bueno, las circunstancias muchas veces se lo Y impedían. su manera de amar era el trabajo, o Sí, sea, esa es su total, ese manera era de su lenguaje del mostrar su amor. lenguaje del amor. Total, él de esa Exacto. manera lo mostraba y también la Ajá, manera en cómo él lo criaron, bueno, en así fin, es. tantas cosas, pero creo yo que yo crecí en un entorno cristiano y Ajá, Dios de muchas maneras me habló como papá. Em, el primer encuentro con Dios que yo tuve como papá tenía yo unos 10 años y Él se manifestó y me sentí abrazada por Dios. A los 15 no, otra vez tengo un recuerdo muy fuerte donde Dios también se manifiesta, pero es como que tú te enamoras de Dios, pero no le das cabida a que Él entre por completo y empiece a hacer una sanidad en esa área paterna. Eso era lo que a mí me pasaba. Yo lo experimentaba por raticos. Yo tenía momentos donde yo le abría la puerta a Dios y permitía que Él entrara a sanarme en esas áreas. Pero luego yo misma decía como que "Mm, no quiero que vayas más allá". O sea, yo tenía mucho temor a que como que a sentirme como desnuda, por decirlo así, así es. en la presencia de Dios. Yo, de cierto modo, no quería que Dios también me juzgara por las debilidades que yo tenía. Entonces, pero con el paso de los años y de muchas circunstancias que pasaron en mi vida, yo me di cuenta de que esa máscara yo no se la podía poner también a Dios. O sea, no podía yo como que decirle hasta aquí porque me estaba dando cuenta de que estaba completamente atrapada y literal llegó un punto en el que la única salida fue Él. La única salida fue Jesús y allí solamente fue agarrarme de esa paternidad de papá y decirle al Señor, Señor, yo quiero ser tu hija. Yo, perdóname porque yo sé que siempre te mostraste como papá conmigo, pero yo no te di permiso. Yo no dejé que entraras más allá de la puerta, sino que era como cuando tú abres la puerta y tú dices, bueno, sí, aquí le traigo. Ah, bueno, señor, listo, chao, y le cierras. ¿Sí? Así fue todo el tiempo. Esa era mi relación con Dios muchas veces, era como recibir, pero Hasta de ahí, no te lejitos. permito. Ajá. Ah, ok. Y a medida en que fue pasando el tiempo, Dios, Dios fue haciendo su obra en mí, pero fue más de yo permitirle, de yo, eh, de yo entender que Él no me iba a controlar, que Él no me iba a juzgar, que Él me estaba entendiendo, que Él incluso necesitaba que yo tuviera esa debilidad, Claro, ¿ya? por supuesto. Entonces, de esa manera Él se mostró como papá, Él fue muy paciente Qué conmigo. Muy lindo. paciente. Y como dice su palabra, diga el débil, fuerte soy. Ahorita Así que es. tú decías, yo no quería, porque si él veía mis debilidades, o sea, cómo un modelo mental puede impedir que tú recibas esa identidad de hija de Ujú. Dios, porque Dios lo que quería era entrar a decirte, hija, yo soy la fuente de tu fortaleza. Sí. Yo quiero hacerte fuerte en tu debilidad y quitar todos esos miedos, Ujú. porque a mí me encanta la palabra de Dios, porque en toda la palabra está, no temas. No temas, no temas, Ujú. ¿verdad? Pero si nosotros no dejamos que esa presencia, porque hay cosas que yo también digo, y es, nuestros padres terrenales llegan a suplirnos muchísimas cosas que Dios los usa para darnos, pero hay cosas que solo nuestro Padre Celestial, Ujú. Él nos los puede dar. Entonces a Así mí me es. encanta, por eso Él nos adopta como sus hijos, porque hay cosas que vamos a necesitar que solo Él nos puede dar. Y qué lindo es Amén. ver cómo tú lo puedes reconocer desde ese testimonio, desde ese hoyo, desde ese lugar tan fuerte donde tú te encontrabas, porque pienso que son lugares, o sea, la mente es nuestra torre de control y si nuestra Total. mente no está bien, desde ahí hasta mira todo lo que tú pensabas, que Sí. no podías estar con el Señor porque no, Él te va a juzgar por esa debilidad cuando Él quiere hacerte fuerte. Ujú. Imagínate, qué impresión Sí. lo que, lo que el enemigo a veces hace en nuestros pensamientos. Total. Anita, ¿y cómo empieza? Bueno, me imagino que por tú tener de pronto esos faltantes de seguridad tuyas, de identidad de hija de Dios,
¿Empezaste a buscar de pronto aceptación Ujú. por fuera de tu casa? Sí, sí. Okey, cuéntanos cómo Em, fue. de la forma más peculiar del mundo, porque normalmente cuando uno habla de que no, si yo busqué refugio, siempre como que nos imaginamos, ¿no? En hombres, que en el alcohol, no, yo lo hice porque yo crecí en un entorno cristiano y yo lo hice en la iglesia. Yo me refugié mucho en buscar aceptación en la iglesia. Yo quería ser esa persona adecuada, sentirme digna dentro de una iglesia y yo hacía todo lo que estuviera a mi alcance para poder encajar, para poder, digamos, de alguna manera, no sé, sentirme bien vista por esa sociedad cristiana. Entonces, yo busqué mi refugio ahí. Yo hice de la iglesia mi casa, yo hice de la iglesia mi familia, desplacé muchas cosas en mi vida y en mi corazón por darle lugar a eso. eh, y para mí la iglesia se convirtió como en una droga, como en una adicción. Yo era adicta a estar allí, a estar constantemente sintiéndome aprobada por la figura de un pastor, de un líder, de una mentora o de un mentor. Si ellos decían lo estás haciendo bien, aunque mi mamá o mi papá me estuvieran diciendo, hija, ¿qué pasa? Yo no les prestaba atención a mis papás, sino que todo era lo que me dijeran en el lugar donde yo me encontraba, que era la iglesia. Entonces, ese refugio por muchos años lo encontré, pero obviamente nuestro refugio es Jesús, Así ¿sí? es. Entonces la iglesia es una entidad que hace parte, es el cuerpo de Jesús, Amén, pero el corazón de Jesús, su rostro es lo que realmente Él quiere que yo busque y amén, donde Él así es. quiere que yo habite es en su presencia. Y Amén. eso yo en ese momento no lo entendía. Aparte estaba muy chiquita, Okey. ¿Tú empezaste a servir desde que tenías qué edad? como unos 13 años más o menos. Desde unos 12, 13 años empecé a vincularme en el Ministerio de los Niños, después pasé al Ministerio de los Jóvenes, después estuve ya en la alabanza, entonces ya de ahí pues continué como haciendo esa obra, visitaba personas, les predicamos y era, o sea, era muy lindo. Realmente yo pienso que cuando tenemos este tipo de situaciones en nuestra vida y nos encontramos tan vulnerables, porque yo en ese momento era muy vulnerable a cualquier cosa. Gracias a Dios que me guardó y que en ese momento yo no me encontré con una persona que me incitó a la droga, que me incitó al alcohol. mm, pero el encontrarme así hizo que de alguna forma yo como que tuviera una codependencia. Entonces, de cierta manera, habían personas, porque la iglesia es un lugar que está lleno de gente De persona, imperfecta así es. y hay personas buenas y personas no tan buenas y quizás eso también provocó que hubiera algún tipo de, no sé, de codependencia, de pronto de manipulación, de situaciones que fueron causando como muchas heridas también allí y de esa necesidad de seguir haciendo las cosas bien, aunque me digan esto, aunque pase esto, yo no importa, no importa. Era una relación muy tóxica que yo tenía Okey, con esa figura de iglesia. okey. ¿Crees que esa necesidad de ser aceptada te llevó a tomar malas decisiones en tu vida? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo, em, Aceptada por las personas incorrectas, ¿verdad? Porque es que sí, la aceptación principal siempre tiene que venir del Señor, total, ¿cierto? totalmente. Siempre tiene que venir de Jesús, pero cuando estamos viviendo episodios como estos, donde pues, yo era una persona ansiosa las 24 horas del día, yo siempre estaba pendiente de poder encajar de la mejor manera en el entorno en el que me encontrara. Y digamos que eso obviamente hacía que yo tomara decisiones equivocadas o apresuradas
o ambas. Claro, claro. Las dos, Sí. habían situaciones donde yo fui apresurada y tomé la peor decisión. ¿Qué Entonces, decisión ¿qué tipo de de pronto decisiones? tomaste en tu vida que tú dijiste, esto me llevó a un extremo y, y de pronto me apresuré y de pronto esto ocasionó otras cosas en mi vida, por de pronto no estar bien, bien equilibradamente en ese Sí, momento? mi papá siempre me quiso guiar mucho en mi vida profesional y yo nunca se lo permití. Mm. Esa creo que fue una de las decisiones que yo, de las que más me pesaron a futuro. Yo nunca le permití a mi papá que de pronto él me aconsejara en esa área, porque créeme que así como yo viví mi proceso, mi papá y mi mamá también vivieron su Claro, proceso de eh, verte de la así. misma manera, viéndome así también siendo tratados por Dios. Mi papá Bien, actualmente es una persona que siempre está para nosotros qué disponible y él, lindo. porque vivió lo que era no estar y en ese momento él quería estar, ¿sabes? Él quería estar Mm. presente, él quería ser un buen papá y yo le decía no, porque yo para mí mi papá eran otras personas, para mí mis papás eran otras figuras y yo a ellos los desplacé muchísimo en ese aspecto. ¿Crees que Em, se puede llamar también como rebeldía? claro, 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 sino que dentro del ambiente cristiano no le decimos así. Dentro del ambiente cristiano buscamos justificar nuestros errores con un versículo bíblico. Y yo lo que decía era, pero es que la Biblia a mí me dice que deje a papá y a mamá y si no lo dejo, entonces yo no voy a estar en el reino. O sea, eran unos pensamientos muy extremos, Sí, demasiado extremos. Y extremos. tergiversados, o sea, Sí, por el enemigo, porque sí, sí, hay que sí. honrarlos Y también, decir honrar por a lo papá y menos a que mamá. no, que es que fulano me dijo, alguien me incitó, no. O sea, dentro de mí yo tenía, y a veces tenemos que asumir las cosas, no victimizarnos y hablar desde mi posición de, ay, no, es que yo tenía tantos años. Sí, sí existieron muchas cosas que obviamente, digamos que empujaron a que tomara malas decisiones, pero yo era una persona muy consciente de lo que estaba haciendo y en ese momento que ya yo era una adulta, mi papá me decía, te voy a ayudar con el tema del trabajo, mírate, yo te quiero guiar y yo no quiero, o sea, siempre era como llevándoles la contraria, esa en primera. Y la segunda fue que yo me casé por primera vez de una manera loca, de una manera que yo todavía, o sea, yo hoy en día yo me hago la pregunta, ¿por qué lo hice? O sea, no había ninguna razón, ningún motivo para yo casarme, para yo tomar esa decisión tan drástica de dejar mi casa, de dejar muchas cosas por irme detrás de alguien o detrás no, con alguien que quizás no era lo que Dios tenía para mi vida, ni yo era la persona que Dios tenía para su vida. Entonces, y eso también por no escuchar, por, La rebeldía. por la rebeldía, por la rebeldía, por la desobediencia, por eh, creer que de pronto los errores se tienen que pagar hasta el final, ¿sí? O sea, esa ansiedad a veces te hace creer o te hace pensar que si tú cometes un error ya no hay vuelta atrás, tú tienes que continuar como que llevando la carga de eso que hiciste, ¿sí? Y llega un punto en el que tú estás en el hueco y tú dices, es que tengo que cavar más profundo. Yo creo que la gente ansiosa es, es una persona que muy poco cree en la gracia de Dios, no la vive. Y yo no la vivía o sea, de ninguna manera. Yo no vivía la gracia de Dios, no vivía el favor de Dios ni el perdón de Dios, sino que siempre era dispuesta a que si yo la embarraba aquí, pues ni modo, Ya no había vuelta no hay atrás, no vuelta había atrás. misericordia, no había Ujú, gracia. ujú. Cuando Dios es amor y misericordia y Total, gracia. total. Entonces, Ah, yo pienso que esas fueron ay, como Ani, 2 no voy a decir que fueron las únicas, pero sí no. fueron 2 decisiones muy, muy fuertes que me llevaron a tomar otras decisiones aún,
pues ya derivadas de esa, pero creo que ahí se enrola Ok. todo. ¿Y cómo el Señor entonces empieza a sacarte de esos lugares? ¿Cómo empieza esa obra restauradora, transformadora del Espíritu Santo de Dios en tu vida a sanarte, a cambiarte la estructura mental y los modelos mentales que tenías? ¿Cómo el Señor empieza? Em, ¿Tuviste alguna experiencia sobrenatural, algún sueño, alguna palabra, alguna... sí, mira, yo eh, siempre he sido muy sensible con el tema de los sueños y Dios de alguna manera, Él a nosotros nos conoce tanto y sabe que yo, en cierto modo, yo no, no soy como tan subjetiva, a mí me gusta ver más las cosas. Entonces, siempre me han sucedido como episodios muy vívidos donde yo experimento que literal es Dios que me está hablando, como que que no te queden dudas. Ok, cuando tuviste cuando estabas niña, niña, una vez me compartiste Sí, ese, cuéntanos ese que me encantaría sí. que lo En ese escuchara. momentito estaba muy chiquita, tenía como unos Cuéntanos 10 varios. 11 años. Ajá, Entonces, resulta que estábamos en unas artesanías. Artesanías antes era como lo que hoy conocemos como un festival o ok. sí, Ajá. una feria de emprendimiento. Antes se llamaban artesanías y a mi mamá le encantaba ir a llevarnos a eso. Y siempre había como una sección esotérica. Por ahí nunca cruzábamos nosotros. Mi mamá era todo menos eso y yo siempre tenía como que esa curiosidad, ¿qué hay en ese pasillo? ¿Qué hay allí? Y no sé qué le pasó a mi mamá que se distrajo y yo aproveché Te- y ¡fum! Me le escapé. Y cuando yo me meto por ese pasillo, me encuentro un señor, un hombre con el cabello largo, o Ay, sea, Dios. cual satanista Marilyn Manson, no sé, estaba todo maquillado, vendiendo velas y yo me quedo como viendo las velas y que el tarot y Ay, viene él y Dios me mío. para y me dice, tú no perteneces aquí. Y yo lo miro y él me dice, Tú no perteneces aquí. ¿Qué haces aquí? Si tú eres de Dios." Y yo lo miro y yo salgo corriendo como alma que se la lleva al diablo y me Ay, dio no. mucho miedo en ese momento, pero Ujú. hoy en día entiendo de que Dios me estaba hablando y me estaba Y guardando aún en medio de ese lugar de en medio oscuridad. de ese lugar, Ah, en medio de ay, ese no, lugar. Dios es maravilloso. Sí, sí, y en Y, muchas y te ocasiones, estaba afirmando tu identidad. total, O sea, porque te estaba diciendo, tú eres de Dios. sí, Ah, tú total, eres de Dios. total. Y a Qué través de cosa. los sueños, sí, muchas veces Dios me ha hablado de que, como de reafirmarme muchas cosas, pero como te digo, a veces uno es muy terco y uno es muy llevado de su parecer y hay cosas que aunque Dios se te aparezca aquí y te dice, oye, por favor, reacciona, no hay poder humano. Y yo era muy así. Por eso Dios se manifestaba tan real en mi vida que no había manera, y aunque no había manera, yo muchas veces no le hice caso, no le hice caso. Me pasó em, con una persona, yo soñé algo, justo el día antes de tomar una mala decisión, soñé que alguien me estaba diciendo, cuidado que con esta persona no. Y aún así, yo al día siguiente con esa persona sí. ¿Cómo va a ser, Sí, Anita? sí, pero siempre Dios ha tenido como momentos en los que me ha hablado mucho y, eh, y bueno, Ha sido necesario ha sido todo, ¿verdad? necesario y Todo es todos esos necesario. tropiezos como que ya Te hacen van, fuerte sí, van haciéndolo fuerte a y te uno y ya llega un afirman. punto en el que uno dice, ay, ya para qué seguir peleando, Me para rindo. qué, ya, sí. Entonces hoy en día es mucho más fácil como que de mi parte reconocer que es su voz y que él es el que me está diciendo esto y que yo debo hacer un pare o un frente a tal situación, pero antes, a pesar de las señales y de su voz audible, yo no le hacía caso. Bueno, Dios tiene un tiempo perfecto para todo, Sí. ¿verdad? Y si el Señor te permitió pasar por allí, era porque eso también hacía parte de tu propósito de vida. Ujú. Anita,
¿Cuándo entonces empieza el Señor a sacarte de un lugar de esclavitud mental, física? Porque bueno, tú nos contabas que tomaste una decisión apresurada de casarte y que no te sentías bien. Tú me decías que en esos momentos experimentaste muchas emociones, sentimientos. Cuéntanos un poquito y cómo Dios te empieza también a, a decir, quiero sanarte y quiero llevarte hacia otro lugar. Sí, Dios siempre quiso hacerlo en mi vida, siempre me quiso sanar y como te decía hace un momento, yo siempre le hacía el pare. em, y yo creo que hubo un momento en mi vida donde yo pensé que yo no podía, que no había reversa, como que yo no podía retroceder o que yo no podía tener una vida diferente. Yo ya me había casado con alguien, eh, y teníamos una hija y yo decía, yo tengo ya como que quedarme con esta persona, aunque no habían sentimientos de amor, de nada, quizás había un respeto, pero no había propósito en esa relación. Em, yo decía, ¿qué hago? ¿Cómo, o sea, cómo va a ser esto aquí? Yo ya estaba ya como conforme, me había como quedado allí como en esa resignación de bueno, ya esta es la vida que yo escogí y ya aquí no puede pasar más nada. Pero yo recuerdo que hay una canción que se llama, es de Hillsong, que dice, hay uno más entre las aguas, Ajá, hay uno más entre entre las las llamas. llamas. Esa canción en Qué ese lindo. año salió Sí. y esa canción a mí me tocó las fibras más fuertes. Y yo me acuerdo que cuando yo la cantaba en la iglesia, eh, yo lo hacía también como, Señor, ministrame a mí, ¿sí? Amén. Yo la cantaba y muchas de las cosas que yo le decía a la gente me las estaba diciendo a mí misma, Amén. ¿sí? Y era como, Señor, yo sé que tú en medio de todo esto estás porque la relación estaba muy quebrada, la relación matrimonial estaba quebrada. Yo me sentía, mira, me sentía súper mal, súper mal. Yo en ese momento estaba en mi pico más alto De la ansiedad. de ansiedad y peor aún, yo estaba ya entrando a etapa uno de obesidad. em, y yo en ese momento yo dije como que, ay no, ya no puedo más, pero mientras yo más cantaba esa canción, más Dios me daba como la fortaleza de que yo estoy contigo allí, pero tienes que tomar decisiones, tienes que hacer un pare y tienes que ser fuerte y valiente. Y así fue. Yo fui fuerte, Fuerte y fui valiente valiente. y yo dije, hasta aquí no. Hablé con esta persona y le dije, creo que no podemos continuar más, creo que tenemos que parar. Y él estuvo de acuerdo porque él sabía que las cosas estaban mal y, y fue la verdad algo muy, muy fácil. Yo no pensé que fuera tan sencillo, porque es que tú desde cuando estás adentro, tú lo miras todo tan complicado, pero cuando Dios te da la palabra y te dice, yo estoy allí contigo, aunque pases por las aguas, yo voy a estar allí. Créeme que va a ser más sencillo de lo que tú piensas. Y así me Amén. pasó. Yo me separé, yo empecé, o sea, todo en mi vida empezó como a tomar el orden correcto, como organizarse sin que yo lo estuviera presionando a que pasara. Y así fue, o sea, fue obedecer a la palabra y él hizo la obra. Wow. Poderoso. Qué lindo. ¿Y empezó a sanar tu ansiedad? Sí, por supuesto. De hecho, la historia con la ansiedad, Hay algo que no hablamos y es la parte de que te llevó a un extremo también, que sí, fueron dos decisiones muy fuertes. sí, Uno a la obesidad y el otro a la anorexia. sí. Yo mientras estuve con esta etapa de ansiedad fuerte, fuerte en mi vida, que fue casi que unos 27 años más o menos, yo viviendo como en ese trasegar, yo llego a un punto en el que eh,
no como nada y llegué a pesar 42 kilos. No, no comía absolutamente nada, nada me pasaba. Yo ahí estaba totalmente sucumbida en la ansiedad y en la depresión, no diagnosticada. Yo ni sabía qué era lo que tenía. Y me daban estos episodios de los que te digo que eran como unas manías, Ujú. como unos episodios fuertes, eh, donde yo me estaba como, me hacía como daño, no sé ni cómo explicarte, pero me hacía como daño en el momento en el que estaba en el pico de ansiedad y aún no estaba diagnosticada y yo estaba con ese problema de que no quería comer. Nadie lo sabía, pero sí me veía muy delgada, pero nadie me decía nada, solamente mi mamá. Pero yo ya no vivía con ella, sino que cuando ella me veía, ella como que se asustaba y me decía, ¿por qué estás tan flaca? ¿Qué te pasa? Pero nada, yo le decía, no, estoy ayunando, estoy cualquier cantidad de Claro. mentiras. Ah. Eh, pero luego digamos que pasaron unos años, ya estoy casada y tengo a mi bebé. Y cuando yo tengo a mi bebé, empiezo a sufrir una depresión muy fuerte. En el año 2017, yo empecé a dejar de dormir. No sabía por qué, pero yo solamente me levantaba era a comer. O sea, todo lo opuesto me empezó a suceder. Ya no era que dejaba de comer, sino que ahora estaba comiendo como una loca. Y eran a altas horas de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, abría la nevera, tenía que comerme algo, tenía que hacer algo. eh, entonces, em, yo empecé a dejar de dormir y obviamente, pues ya el cuerpo empieza a colapsar y empieza a enviar señales de alarma y pues esas señales se hacen demasiado evidentes. Em, Me acuerdo que mi mamá y mi papá me sentaron y me dijeron, está pasando algo muy, muy fuerte y ya nos hemos dado cuenta y queremos que vayas al psiquiatra. Entonces, literal, me llevaron casi que obligada. Fui al psiquiatra y allí él me empezó a explicar muchas cosas y yo decía, sí, encajó perfecto. Él me dijo, tienes ansiedad generalizada y trastorno de pánico. Fue la primera persona que le puso como nombre a eso y me dijo, tienes que tomar unas pastillas, tienes que tomar sertralina, tienes que tomar Xanax, no puedes estar sin dormir, pues entonces te vas a tomar estas gotitas de Xanax. Y a mí me empezó a dar mucho temor todo eso. Yo no sabía realmente qué causaba eso, pero siempre hay un estigma con el tema de la salud mental y yo solo el hecho de estar en un psiquiatra, yo decía, estoy, pero demente, estoy esquizofrénica. Claro. Entonces, y aunque él, pues no me habían diagnosticado con nada de eso, yo aún decía, estoy en mi Claro. peor momento y esto no lo puede saber nadie. ¿Cómo así? Es más, fue muy chistoso porque el psiquiatra, yo le decía, pero es que yo canto en la iglesia. Y él me decía, tranquila, tú antes de cantar te tomas las pastillas y cantas. O sea, y yo como que no, o sea, yo no puede ser. Para mí fue difícil procesarlo. Claro. Em, y yo duré tomando esas pastillas alrededor de 4 meses más o menos. Ok. Em, pero esas pastillas obviamente tienen unos efectos bastante fuertes al principio. em, y digamos que yo no quería sentirme como así. Y yo tengo una reunión con una líder que yo tenía muy hermosa en ese momento en la iglesia y yo le digo, mira, yo estoy cansada, yo no quiero tomar pastillas, siento que no le estoy dando amor a mi bebé, o sea, yo estoy viviendo el día a día como que en piloto automático, porque ya la ansiedad, digamos que había bajado, pero yo estaba como si No la vida me siento, estuviera, no te sí, pasa y sí, la vida me estaba pasando por encima y yo no me estaba dando cuenta. Entonces yo le dije a ella, no sé qué hacer. Y ella me dijo, yo sé que esto es algo que parece loco, pero ¿qué te parece si dejamos que Dios actúe? ¿Por qué no tratas de
de buscar en Dios otra manera de que Él Te te sane. sane. Y yo en ese momento dije, no sé, yo a veces siento que debo dejar las pastillas. Y ella me dijo, si tú lo sientes, si Dios te está llevando a eso, y ojo, o sea, no debemos ser precipitados con el tema de los medicamentos Así ni es. nada de esto, pero fue algo muy Muy puntual que yo puntual. sentí en ese momento y yo le dije, voy a hacer el intento. Y yo me acuerdo que esa noche iba a dormir y me tocaba tomarme la dosis de Pastilla. Xanax y, y yo dije, ay no, ¿qué hago? Me tomo esto, no me lo tomo. Yo estaba así como en Un una dilema. disyuntiva así y, y en ese momento yo solo cierro los ojos y yo decía, Dios, ayúdame. Y yo cojo el celular y empiezo a buscar canciones en YouTube. Y me sale una canción de Juan Luis Guerra que se llama Mi Testimonio. Ah, qué Y yo lindo. pongo la canción y la canción dice, no necesito pastillas para dormir si estás conmigo. Amén, qué lindo. Todos los sueños florecen cuando me hablas al oído. No necesito millones ni acorralar los corazones. Y solo en tu cafetera todo el cielo enamorado se queda. Y yo escuchaba esa canción y yo empecé a llorar hasta que me quedé dormida. Wow, qué lindo. Sí, lloré y descansé. Y me quedé dormida sin Descansé. pastillas. Y desde ese día Dios empezó a hacer una obra en mi corazón impresionante porque yo nunca más volví a tomar Xanax. Nunca más volví a tomar sertralina. Mm, y todas las noches ponía la misma canción y empecé a ver cómo la música fue un instrumento que Dios usó para sanarme. Por muchos años yo estuve usando la música para mover las emociones de la gente, para eh, llevarle vida a las personas, pero no me estaba ocupando de mí. Entonces, fue un año muy bonito porque entendí el poder que tenía lo que La Dios me había adoración. entregado. Porque sí, creo que no hemos hablado de eso, Sí, pero soy músico, hablemoslo, hablemoslo. soy músico y, y siempre en la iglesia lo que yo hacía era cantarle a Adoradora. Dios, adorar, sí, como que estar atenta a las necesidades de las personas a través de la música. em, y Dios empezó a sanarme, pero de una forma tan detallada, o sea, fue tan detallista porque yo ni siquiera conocía la canción. De hecho, esa canción de Juan Luis Guerra no Yo no creo la que sea conozco, así, no es voy tan a buscarla, conocida, voy no a es tan buscarla, me conocida, es de encanta. las canciones que menos. Qué Y yo poderoso. empiezo a buscar como que por qué la hizo él y él también sufría pues, de insomnio. Ok. Y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Ah, Y la tomé como mi oración de antes de acostarme. qué Y lindo, así fue que Dios qué empezó a hacer una obra. lindo. Fueron desde ese año en adelante, yo empecé a ver un progreso, empecé a ver un progreso. El psiquiatra también me ayudó muchísimo porque sea como sea, digamos que la medicación sí ayuda a regular muchísimo los niveles de cortisol, eh, lo que está pasando a nivel químico en el cerebro, pues sí, digamos que hay se tiende a llegar a un equilibrio, sino que si no hay un trabajo terapéutico, si no hay un trabajo posterior o que se hace al momento, en ese mismo instante como de en el que estamos tomando la medicación, no vamos a ver unos resultados duraderos, ¿ya? Claro. Entonces, em, empezamos a hacer una terapia de exposición donde él me decía, bueno, yo con la ansiedad no podía salir sola a ningún lado y él me decía, tienes que salir, así sea un minuto, pero sal. Y yo entonces me ponía tareas como que, bueno, ¿qué queda cerca de tu casa? Y yo le decía, no, yo vivo cerca de una olímpica. Entonces él me decía, bueno, tu meta va a ser llegar allá. Y yo veía esa olímpica como ir al Monte Everest. O
sea, era una cosa muy difícil para mí. Y yo decía, ¿cómo llego allá? Y es tan tonto porque hoy en día yo veo esa olímpica y yo Claro. digo, o sea, sí, Era un entonces, Goliat pero para para mí ti, era el Dios mío, un gigante más gigante grande, sí. grande. Entonces, Okey. entonces yo empecé a ponerme como esas metas, como que bueno, hoy salgo y me paro en la esquina y me Okey. devolvía corriendo. Al Pero día siguiente ya no iba por la esquina, sino unos pasitos mm, más. Y así, hasta que un día llegué a la Olímpica y me devolví corriendo para mi casa, pero llegué. ay, Y ya como al mes, llegué y compré algo. guau, Y qué así, lindo. y así, y así. Y todo eso fue llevándome a tomar decisiones valientes en mi vida, porque empecé a darme cuenta de que yo sí Sí, podía, de la sí mano de podía. Jesús, yo podía vencer. Y Amén, eso así es. en algún momento hizo que yo tuviera tanta fortaleza como para decir, mira, quiero el divorcio. Mira, voy a hacer esto, voy a bajar de peso, voy a tal, ta, 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 ta. O sea, ya no era Y solamente el ir a bajar. la olímpica, Wow. lo físico, sino que eran decisiones que iban a llevar mi mentalidad Y tu a ser a más. otro nivel. Ujú. Y hoy en día, bueno, cuéntanos hoy en día quién es Anita, qué hace Anita, No, hoy el en día Señor, qué ha Anita hecho en ti. es una mujer feliz, es una Wow. mujer que vive en libertad, que entendió el Amén. poder de la libertad. No voy a decir que la ansiedad se fue, porque em, digamos que yo creo que las personas que tenemos ansiedad, no es que estemos allí como que presas de estar en esa cautividad. La Biblia dice que no nos preocupemos por nada y que Él echa fuera nuestra ansiedad, ¿sí? Pero digamos que siempre hay unas tendencias en las que debemos tener cuidado, con las que debemos tener mucho cuidado, así como el que fue alcohólico debe tener Claro. cuidado con tomar bebidas que tengan algún tipo de grado de alcohol o estar en lugares que propicien eso. Así también las personas que hemos sufrido de ansiedad debemos cuidar muchísimo eso que Dios ha hecho en nuestra vida y trato al máximo de tener como, Cuidar la esa libertad que Dios te esa ha paz dado. interior que Esa Dios ya me ha paz. dado. Entonces, Amén. yo soy una mujer que trato de disfrutar al máximo mi día a día. Trato de romantizar al máximo mi día a día, aunque tengo episodios donde yo me vuelvo, neurótica, Sí, pero eso hace parte del ser humano y claro, ya no me así doy es. duro, ya no digo: "Ay, no, ¿cómo se irán a enterar?". No, pues así soy Y lo y estoy y lo trabajando, estoy ¿no? trabajando y he tomado Así es. medidas Qué y estoy bendición. haciendo esto, pero le he encontrado propósito a todo esto. Y así como yo viví en la música, y encontré en la música no solo una fuente de ingreso, una manera de servir a Dios dentro de la iglesia, también encontré que la música tenía un poder sanador impresionante y me animé muchísimo a estudiar musicoterapia y hoy en día eso es a lo que me dedico. Yo soy musicoterapeuta y em, estoy trabajando en esta área de la neurodiversidad, que lastimosamente pues es uno de los frentes más fuertes en los que está la sociedad pues enfrentando o trabajando y pues yo hago parte de esos guerreros que Ay, qué estamos bien. allí Al ayudando, servicio, sí, al ayudando. servicio, ayudando a muchas familias a salir adelante. A través de la A música, qué través de la música, lindo, qué sí, bello. ¿Y has visto testimonios por de supuesto, niños? Qué lindo. de niños que han sido rechazados en su colegio, donde quizás fueron a terapias muy tradicionales y les dijeron: "No va a hablar, no va a hacer esto, no va a poder moverse, no va a poder, no sé, usted tiene que vivir dependiente de ustedes, papás, porque no hay nada que hacer". Pues hemos visto cómo en la música ellos han encontrado una razón ¿En para serio? Qué continuar y lindo. muchos niños, sobre todo con trastorno de espectro autista, tienen unas habilidades increíbles con las Wow. artes, con la música. Entonces me he topado con casos de niños excepcionales, niños que tienen
un coeficiente intelectual altísimo y hacen cosas espectaculares que yo me quedo es solamente observando. Ay, qué lindo, qué Sí. poderoso. Anita, ¿qué le dirías tú a, a esas personas que han pasado estos procesos tan fuertes de ansiedad? ¿Qué le dirías tú en estos momentos? Que no te rindas, que siempre hay esperanza en Jesús. Te diría que eres fuerte, que eres valiente, que tú puedes salir adelante y que nada de lo que estás viviendo hoy se compara con las grandes y maravillosas cosas que Dios tiene preparado para tu vida. Es solo que tomes la decisión de depender auténticamente de su presencia. Nosotros, los que hemos vivido la ansiedad, sabemos que nos cuesta mucho depender de Dios y siempre buscamos tener bastones emocionales en todo lado. Y lo que yo te puedo decir es que el único sustento que te vas a sacar adelante se llama Jesús de Nazaret y Él está Amén. allí sin juzgarte, esperándote para que lo acompañes hacia tu propósito. Wow, qué bello, qué lindo. Y no me gustaría cerrar esta conversación sin antes que nos compartas esa profecía que el Señor te dio desde muy niña y ver cómo las promesas de Dios se cumplen, pase lo que pase, te toque atravesar lo que te toca atravesar, Ujú. porque en tu historia de vida tú has atravesado muchísimos procesos en muchísimas circunstancias y ver cómo Dios, desde que fuiste una niña, Ujú. el Señor dio una promesa y en este tiempo el Señor está cumpliendo esa gran promesa que te dio. Así ¿A es. qué edad te hizo el Señor esa promesa? Tenía como unos 10 años y son de esas promesas que a mí nunca se me olvidaron, pero a las que nunca les paré bolas. Yo nunca le presté atención a eso y fue la primera vez que Dios me habló a través de alguien. Yo estaba en un campamento de niños, era un campamento cristiano y em, yo tenía un amiguito muy especial que se llama José y José Ricardo estaba a mi ladito. José sufría de epilepsia y a causa de esa epilepsia lo llevaron una vez, tenía convulsiones fuertes y le aplicaron un medicamento en la clínica, no tuvieron cuidado de que era alérgico a ese medicamento y tuvo una reacción terrible en su cuerpo. Él se puso de color morado, él era prácticamente de color morado, sus manos ya no eran como que lo que normalmente vemos, eran unas manos totalmente hinchadas, era un niño que a los ojos de los demás daba mucho miedo físicamente, pero era un niño con un corazón muy tierno. Y yo no sé por qué razón a mí no me daba miedo él. Él era mi vecinito, pero a mí no me daba miedo, no, nada, o sea, yo lo amaba, lo quería y yo estaba ahí al lado de él y había una profeta en ese lugar y esa profeta estaba dándole justamente una palabra a José y yo estaba llorando y yo decía, ay, qué bonito, o sea, Ay, como, no sé, sensible con eso y yo viendo lo que ella le amabas, estaba, lo sí, amabas. y ella le estaba dando su promesa y le decía, Dios te dice esto, ta, 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 y en eso ella me mira y me dice, pero tú, Dios también tiene algo para ti, Dios te va a usar con niños como él. Niños que tienen dificultades, niños que están en silla de ruedas, niños que no pueden hablar, niños, y ella me empezó a decir eso, y yo, pues, con esa mentalidad de niña yo lo recibí, pero jamás me enfoqué en eso, ni jamás pensé en nada de eso, porque como te digo, yo vivía muy ocupada de lo que dijera la gente y de aprobar, de sentirme aprobada, de sentirme como que estaba encajando. Y pues las necesidades que había en las iglesias en las que yo estaba era que falta alguien que toque el piano, falta alguien que cante, bueno aquí, bueno allá, y como no lo hacía mal, pues yo me desempeñaba en eso. Pero no sé, cuando tú le das rienda suelta a Dios en tu vida, Él mismo te va llevando hacia ese propósito maravilloso que tiene contigo. Amén. Y yo en un momento de mucha libertad para mí, me sentía muy, pero muy plena en mi vida. Empecé a interesarme por dar clases de música, eh, no dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Mientras estaba Ya, dentro de la iglesia ya. las daba y resulta que allí, eh,
no sé, empecé a entrar a familias que tenían Ok, situaciones, que gloria a tenían Dios. hijitos que tenían problemas, que tenían neurodivergencias. Y así fue todo, fue muy Lindo, orgánico. qué lindo, Sí, Anita. ¿Cómo se llama tus redes sociales y tu taller para que las sí. personas puedan? Tengo un taller de musicoterapia que se llama Pardés. Ok. Pardés.musicoterapia. Ok, listo. Bueno, entonces ya saben, si quieren musicoterapia, aquí con Anita pueden ir a su taller y yo sé que van a ser muy bendecidos. Vamos a Amén. terminar orando y gracias por esta conversación poderosa que yo sé que va a ser de gran bendición. Te Amén. admiro, te respeto y qué bendición es ver la obra transformadora del Espíritu Santo de Dios en una persona. Me gustó mucho la palabra que dijiste cuando Dios entró. Dios vino a ordenar todo Así y me es. encanta porque el Señor realmente eso es lo que quiere hacer en Amén. la vida de las personas, traer ese orden para traer esa sanidad y esa liberación Amén. que Él promete en su palabra. Amén. Bueno, oremos, Señor, te damos gracias por la vida de Anita, gracias, Señor, por la vida de Así cada es. persona, cada oyente que está recibiendo, Señor, esta palabra, este testimonio de vida. Padre, gracias porque tú has rescatado a Anita, Señor, porque tú Así la has es. puesto en el lugar donde ella tiene que estar en este tiempo. Para este tiempo tú la llamaste para ser, Señor, de utilidad, Mm. de ayuda para muchas familias, Señor, que hoy necesitan ese alivio, Señor, a través de la música. Amén. Te pido que la bendigas de una manera muy especial y que cada persona, Señor, pueda encontrar también su propósito Amén. en ti, en el proceso que sea que estén viviendo. Trae calma, trae respiro, trae alivio a cada mente que se siente cansada en este momento, Señor. Te lo pedimos en el nombre Así es. poderoso de Jesús. Gracias a todos por vernos hasta aquí. Los invitamos a que si les gustó este testimonio, lo compartan con esa persona que ustedes saben que necesita escucharlo. Los bendecimos y nos vemos en un próximo episodio. Recuerden, supera, avanza y conecta con tu propósito. Bendiciones. Chao, chao.